Entonces, hoy vamos a desarrollar lo que son los límites trigonométricos, la ley del emparedado y algunos problemas que vamos a resolver para que ustedes vayan tomando práctica de lo que significa este tema. Bien, los límites trigonométricos para poder resolverse requieren de un par de límites que son bastante conocidos. Uno de ellos es este. El límite del seno de x sobre x cuando x tiende a 0 es igual a 1. ¿Ya? Entonces, este límite nos ha de ser muy útil para resolver todas aquellas expresiones que tengan que ver con lo que son límites trigonométricos. Para demostrar esta fórmula vamos a hacer lo siguiente. Vamos a dibujar un segmento de arco en el cual vamos a establecer la siguiente relación que dice: el segmento AB, ¿cierto?, es este segmento que tenemos del punto A hasta el punto B, es menor que el segmento AD, por supuesto, ¿verdad? El segmento AD va en la curva desde este punto hasta este otro, y el segmento CD es obviamente este valor que está aquí, desde C hasta D. Como conocen ustedes, el valor del seno de este ángulo, que es la distancia AB, ha de ser menor que la longitud del arco que tenemos acá, ¿no es cierto?, que es X, y ha de ser menor que el valor del tangente del ángulo que va desde el punto C hasta el punto D, ¿no?, en el eje de tangentes. Entonces, establecida esa desigualdad, vamos a hacer lo siguiente. Dividimos todo entre el seno de X. Al dividir todo entre el seno de X, ¿no?, acá, se nos forma otra vez esta triple desigualdad. Como nos interesa el seno de X sobre X, vamos a invertir los tres términos de esta ecuación, y como sabemos, cuando se cambia los denominadores por los numeradores, el sentido de la desigualdad también debe cambiar. Por lo tanto, obtenemos que el seno de X sobre X es mayor o igual. Si escribimos tangente como seno sobre coseno, se nos va a cancelar la función seno y nos va a quedar simplemente coseno. Y en el primer término vamos a tener simplemente 1, ¿no? Ahora, aplicamos el límite cuando x tiende a 0 a las tres expresiones. Y tenemos el límite de 1 cuando x tiende a 0, que va a ser nuevamente 1. El límite que estamos buscando queda al medio. Y el límite del coseno de x cuando x tiende a 0, que también es 1, porque sabemos que eso es equivalente a la distancia que va de este punto a este otro, que es el radio de la circunferencia trigonométrica, que vale 1. Por lo tanto, ese límite también vale 1. Si los dos límites extremos valen 1, no hay otra forma que el límite que tenemos en la parte central sea 1. Con lo cual queda demostrada la fórmula que vamos a utilizar para resolver límites trigonométricos. Esta fórmula que dice: límite del seno de x sobre x cuando x tiende a 0 es igual a 1. La otra fórmula que vamos a utilizar es esa que dice: límite de 1 menos coseno de x sobre x cuando x tiende a 0 es igual a 0. Para demostrar esta fórmula vamos a multiplicar todo por la conjugada del numerador, obteniendo lo siguiente. Pues multiplicamos por la conjugada del numerador y vamos a tener x que multiplica a 1 más coseno de x en el denominador. En el numerador se nos ha de formar una diferencia de cuadrados. Una diferencia de cuadrados les decía que se nos ha de formar una diferencia de cuadrados y vamos a tener 1 menos coseno cuadrado de x. Esta es una expresión bien conocida, ¿verdad? Porque sabemos que el seno al cuadrado más el coseno al cuadrado de cualquier ángulo es igual a 1. Esto en la circunferencia trigonométrica. Por lo tanto, 1 menos coseno cuadrado es igual al seno cuadrado de x.
Escribimos entonces como el seno cuadrado de x y luego separamos ese seno cuadrado en dos partes. ¿Para qué? Para que tengamos este primer factor cuyo límite ya acabamos de demostrar y sabemos que es igual a 1. Todo este límite vale 1. Y si aplicamos el límite a la segunda parte, ¿no es cierto? Ya el coseno de x sabemos que vale, cuando x es 0 vale 1, tendríamos 2 aquí en el numerador, pero en el denominador, pero en el numerador, si x tiende a 0, seno de x vale 0. Por lo tanto, tengo 0 multiplicando al 1 que está aquí y al 2 dividiendo al 2 que está aquí. Por lo tanto, ese límite no puede ser otra cosa que 0. Con lo cual ha quedado demostrada también esta segunda fórmula. En base a esas dos fórmulas trigonométricas vamos a empezar a trabajar los primeros ejemplos. Por ejemplo, tenemos límite del seno cuadrado de 3x sobre x al cuadrado. Lo primero que podemos hacer es separar, ¿no es cierto?, en dos partes el seno de 3x sobre x de la siguiente forma. Entonces, separamos el numerador, separamos también el denominador, con la idea de poder aplicar la fórmula del seno. Pero podemos ver que aquí tengo un término que dice 3x y aquí tengo simplemente x. Para que se pueda aplicar, ambos tendrían que ser 3x. Por lo tanto, voy a completar un 3 en el denominador en ambos factores, y para que no varíe, voy a multiplicar por 3 al cuadrado, que es 9. Multiplicamos por 3 y 3, y acá compensamos con este 9. En consecuencia, ya es posible aplicar el límite a este factor y a este otro. Por las propiedades de los límites, el límite del producto de dos funciones es igual al producto de los límites. Por consiguiente, puedo aplicar independientemente el límite a estos términos, obteniendo uno de este primer límite y otro 1 de este otro. Multiplicados por 9 me van a dar 9. Si x tiende a 0, 3x también tiende a 0, por lo cual es aplicable la fórmula encontrada para el límite del seno de x sobre x. Entonces obtenemos que ese límite vale 9. Entonces, como vemos, lo único que hemos hecho es acomodar la expresión que teníamos en el límite a una de las fórmulas que sería la del seno de x sobre x. Tenemos esta otra expresión. En esta parte, el seno de x aparece en el denominador, y para que pueda aplicarse yo tendría que tener un x aquí abajo. Por producto de medios y extremos, esta x que está acá puede bajar al denominador del denominador, ¿no? Y este 4 que es constante lo podemos sacar fuera, ¿no? O simplemente no afectar. Entonces haríamos lo siguiente. Dejamos seno de 7x sobre x. Otra vez nos falta un 7 acá, ¿no es cierto?, que podemos compensar de esa forma. Multiplicamos y dividimos por 7. Ahora tenemos que este valor tiene como límite 1 y me va a quedar simplemente 4 séptimos. Entonces, ese límite vale 4 séptimos. Tenemos una expresión muy sencilla para empezar, en la cual la única dificultad que tenemos es este valor que es el coeficiente de x. Entonces, para poder aplicar la fórmula, lo único que hacemos es multiplicar y dividir por este valor, obteniendo. Y aplicando el límite, todo lo que está en paréntesis sobre 6x tiene por límite 0, multiplicado por 6 es nuevamente 0. Entonces, el límite va a valer 0. Otro ejemplo. Tengo 4x al cuadrado sobre 1 menos coseno cuadrado de x medios. En este caso, yo no puedo
hacer uso de la misma fórmula que hacíamos uso en el anterior ejemplo. Por la sencilla razón de que esto está elevado al cuadrado y no puedo separar, ¿no? Porque esto está dentro del denominador completo. Podría escribir 2 veces coseno, que no me va a servir para nada. Pero nuevamente podemos usar la identidad trigonométrica que dice que el coseno al cuadrado de un ángulo más el seno al cuadrado de un ángulo es igual a 1. Por lo tanto, todo este denominador es igual al seno cuadrado de x medios. Tendríamos, ¿no?, todo el denominador seno cuadrado de x medios. Este 4 lo hemos sacado fuera del límite y hemos dejado x cuadrado acá. Bueno, la idea es ahora que yo pueda tener este valor x medios también acá, porque ya sabemos que todo esto puede bajar al denominador, ¿verdad? Entonces multiplico y divido por 2 al cuadrado, obteniendo, ¿no? Entonces, aquí tengo 2 al cuadrado y para compensar pongo 2 al cuadrado aquí. Esto es ahora un valor igual que este ángulo que está repartido en 2 partes. Podría escribirlo de la siguiente forma. Seno de x medios por el seno de x medios, un x cuadrado sobre 2 está acá y el otro está aquí. Como sabemos, estos límites, este vale 1, este otro límite también vale 1, y este 16 lo obteníamos del producto de 2 al cuadrado por 4. Entonces, el límite, como todo este límite vale 1, simplemente es 16. Tenemos otra forma, entonces, de hallar un límite trigonométrico que tiene esa expresión. Veamos qué sigue. Tenemos un nuevo ejemplo donde ahora aparece una nueva expresión trigonométrica combinada con una expresión algebraica. Como quiera que ya tenemos el seno de x, tendríamos que buscar una x en el denominador, que está aquí, ¿verdad? Porque yo puedo factorizar una x para que me divida a este seno y con eso obtener el límite conocido. Obviamente, ¿no es cierto?, antes de resolver cada límite, me olvidaba de aquello, tengo que verificar la indeterminación, ¿no es cierto? Si x vale 0, el numerador aquí es 0 y el denominador también, estamos en la forma indeterminada 0 sobre 0. Eso mismo hay que verificar en todos los anteriores ejemplos porque sucede que alguna vez no existe indeterminación y se puede hallar directamente el límite. Bueno, en todos los ejemplos anteriores sí existía indeterminación. Vamos a resolver entonces factorizando una x en el denominador. Entonces, combinado con el seno de x, ahora es el límite conocido, lo hemos resaltado en color amarillo para que se diferencie y podamos determinar a ese límite de lo que está en amarillo cuando x tiende a 0 vale 1. Y si ahora aplico el límite cuando x tiende a 0, he eliminado la indeterminación, porque solamente este término se va a hacer 0. Y va a quedar menos 5. Como el límite de lo que está en amarillo es 1, y aquí tengo menos 5, con este 3 me va a quedar menos 3 quintos. Entonces, ese límite vale menos 3 quintos. Seguimos adelante. Bien, ahí tengo una expresión que me combina 1 sobre x con una x en el numerador. Acá no voy a poder compensar, ¿no es cierto? Porque si bajo la x me va a faltar 1 sobre x, y esto no es 1 sobre x, ¿no? Entonces, si divido por 1 sobre x, va a aparecer un x al cuadrado aquí, ¿no es cierto? O una x nuevamente que me va a seguir complicando el límite. Aquí tengo la indeterminación seno de infinito, 1 sobre infinito es 0 por el seno de 0, que vale 0, ¿no es cierto? Entonces tengo 0 por infinito como indeterminación. En algunos ejemplos es necesario trabajar con lo que se llama un cambio de variable. En este ejemplo es necesario un cambio de variable. ¿Cuál es el cambio de variable? 1 sobre x igual que 1, ¿cierto? O cualquier otra variable.
Entonces, si hacemos ese cambio de variable, vamos a tener, ¿no? Bueno, t, ¿ya? T igual 1 sobre x. Si t es igual a 1 sobre x, de aquí entonces x es igual a 1 sobre t. Simplemente hay que despejarnos. Pero ¿qué pasa si x tiende a infinito? Entonces, fíjense, en esta expresión 1 sobre infinito va a ser 0. Entonces, si x tiende a infinito, t tiende a 0. Eso completa nuestro cambio de variable. Entonces, si x tiende a infinito, entonces t tiende a 0. ¿Qué tengo que hacer? Reemplazar simplemente. En lugar de esta x, que está aquí, pongo 1 sobre t. En lugar de la 1 sobre x, que está aquí, 1 sobre x, pongo t. Y en lugar de poner x tiende a infinito, pongo t tiende a 0. Entonces, reemplazando todos estos valores que involucra el cambio de variable, tenemos que se ha convertido en 1 sobre t por el seno de t, que lo puedo escribir de la forma clásica, y ese límite ya sabemos que vale 1. Entonces, estamos practicando a resolver un límite trigonométrico efectuando lo que se llama un cambio de variable. En el cambio de variables, recordemos, partimos de una expresión inicial, ¿no es cierto? Esta, x igual, t igual a 1 sobre x, que la hemos obtenido de aquí, ¿verdad? T igual a 1 sobre x. Y a partir de esto encuentro x y encuentro la tendencia de t. Completo todo para reemplazar el límite y los resolvemos de esta manera. Sigamos viendo ejemplos diferentes, ¿ya? Bueno, acá tenemos una expresión en la cual si alfa tiende a beta, obviamente, numerador y denominador se hacen 0, por lo tanto tengo la indeterminación 0 sobre 0. ¿Qué artificio algebraico puedo aplicar aquí? No es, digamos, factible aplicar un cambio de variable porque como tengo acá seno cuadrado de alfa y aquí simplemente tengo alfa al cuadrado, entonces si reemplazo alfa al cuadrado se complica aquí. Si reemplazo todo seno cuadrado de alfa se complica aquí y lo mismo con esta otra parte. Entonces no se puede practicar un cambio de variable. Tampoco puedo acomodar a las dos fórmulas trigonométricas que hemos aprendido. Y lo único que podemos hacer en estos casos es buscar artificios algebraicos, que acá está bien claro, ¿verdad? Tengo diferencia de cuadrados tanto en el numerador como en el denominador. Por lo tanto, si aplicamos la diferencia de cuadrados, ahí está la indeterminación, obtenemos seno de alfa más beta, seno de alfa más seno de beta por seno de alfa menos seno de beta. Y lo propio en el denominador. La ventaja ahora es que a la parte que tiene signo positivo se ha eliminado la indeterminación. O sea, en este sector, como esto es más, aunque alfa tienda a beta, si esto se vuelve beta, simplemente es 2 veces beta, seno de beta. Y aquí es 2 veces beta, ¿no? Acá todavía vamos a trabajar con la indeterminación. Haciendo operaciones vamos a tener lo siguiente. 2 veces seno de beta sobre 2 beta, donde el 2 se puede cancelar, ¿no es cierto? Y tenemos este límite trigonométrico. Otra vez, ¿no es cierto? Aquí no podemos aplicar las fórmulas, no podemos hacer un cambio de variable, no hay visible un artificio trigonométrico o algebraico que yo pueda aplicar, y en este caso lo único que nos queda es buscar ayuda. ¿Dónde? En las fórmulas trigonométricas, ¿ya? Entonces, el seno de un ángulo alfa menos el seno de un ángulo beta es una expresión trigonométrica conocida, ¿ya? Hay para senos, hay para cosenos, para tangentes, para todo. En un formulario ustedes pueden encontrar tranquilamente esas fórmulas. En el formulario que les hemos puesto en el libro y que está disponible en el Moodle, también es posible encontrar esa fórmula. De todas maneras, para que ustedes ahora tengan el formulario, se los voy a enviar, además, concluida esta clase, al grupo WhatsApp para que puedan disponer de un formulario. Entonces, ¿qué fórmulas vamos a encontrar?
Si buscamos, tenemos que el seno de alfa menos el seno de beta es igual a todo esto. Entonces, vamos a reemplazar en lugar del numerador, que está acá, toda esta expresión trigonométrica que tenemos en esta parte, obteniendo lo siguiente. Obtenemos eso y ahí tenemos que continuar trabajando con lo que es el límite trigonométrico. Entonces, fíjense en lo siguiente, ¿ya? Tengo seno de alfa menos beta sobre 2 y aquí tengo simplemente alfa menos beta. Pero le puedo aumentar un 2 y compensarlo, ¿verdad? O este 2 que tengo aquí, bajarlo al denominador, del denominador, ¿no? Y cuando yo tenga este denominador sobre 2, a ver, vamos a escribir un poquito para que se den cuenta. ¿Dónde está? Bien, si esto divido, ¿no? Entre 2, que sería lo mismo que bajar este aquí, ¿verdad? Tengo este límite que está aquí. Y ese límite es el que vamos a estudiar, ¿ya? Dice alfa tiende a beta. Si alfa tiende a beta, esto tiende a 0, ¿verdad? Entonces, este término tiende a 0. Este término tiende a 0. Por lo tanto, es aplicable perfectamente la fórmula del seno. Otra cosa que se podría hacer es decir, ¿no es cierto? X igual, ¿no?, a alfa menos beta sobre 2, ¿no? Entonces sería X sobre X, ¿no es cierto? Y obviamente, si alfa tiende a beta, si este se vuelve beta, beta menos beta es 0, ¿no es cierto? Si alfa tiende a beta, X tiende a 0. Entonces, ese cambio de variable nos permite también entender por qué este límite de toda esta expresión que yo tengo acá, ¿no?, todo lo que he encesado en esa especie de, todo lo que he encesado en color negro, entonces es 1. Por lo tanto, tendríamos, ¿no es cierto? Voy a cambiar el color de mi lápiz a un marcador amarillo, digamos, y lo voy a poner como se salta, ¿ya? Entonces, este límite vale 1, ¿no?, por lo que acabamos de explicar. En la primera parte se ha cancelado este 2, ¿no?, y he obtenido seno de beta sobre beta. Y aquí se aplicó el límite, si alfa tiende a beta, es coseno de 2 veces beta sobre 2, ¿no es cierto?, que sería simplemente coseno de beta. Entonces, tenemos 1 para el límite que está resaltado en amarillo, ¿no?, y coseno de beta más beta sobre 2, que tiene esta expresión. Este ejercicio ya ha sido tomado del libro 5000 problemas de análisis matemático, ¿ya? Y en los resultados que ofrece el libro no está esta forma, ¿ya? Lo que nos ha obligado a buscar, ¿no es cierto? Primero vean que aquí yo le he aumentado un 2, ¿verdad? He multiplicado y dividido entre 2. ¿Por qué razón? Porque quiero aplicar, para simplificar un poco más esta expresión y llegar al resultado que mostraba el libro, lo siguiente. Utilicemos ahora la siguiente identidad trigonométrica. 2 veces el seno por el coseno de un ángulo es igual al seno de 2 veces beta, que es más sencillo. Entonces pongo aquí, en lugar del numerador, seno de 2 veces beta.
Ahí, por ejemplo, está la explicación de dónde sale esta identidad trigonométrica. Todos conocen el seno de la suma de dos ángulos. Seno del primer ángulo por coseno del segundo ángulo, coseno del primer ángulo por el seno del segundo ángulo. Lo que nos da esta expresión que tenemos aquí, que es 2 veces el seno por el coseno. Entonces aplicamos eso y obtenemos esa expresión. Aquí les voy a hacer una consulta. En esta parte de arriba hemos cancelado ese 2, ¿no es cierto? En esta parte, ¿puedo cancelar este 2 o no? Habiliten su micrófono y avísenme. ¿Se puede cancelar No. el número 2 o no? No. No, ¿verdad? Es pecado mortal cancelar esa última parte, ¿ya? Entonces, simplemente tienen que ver la diferencia. Este 2 acá es parte del arco y aquí es como un número independiente. No se puede cancelar jamás. Continuamos. No, entonces hemos llegado al resultado que mostraba el libro, ¿no? Que era este. Teníamos que ver de dónde salía, por eso hemos tenido que transformar todavía esta expresión que ya era simple, ¿no es cierto? Pero se mostraba así, entonces había que acudir a artificios de identidades trigonométricas. ¿Qué más tenemos en esto? ¿Ya? Tenemos lo que hablábamos, la ley del emparedado. Esta ley del emparedado ha recibido ese nombre merced a los autores Larson y Hostletter, ¿ya? Ellos han nombrado a esta ley como ley del emparedado. Otros autores un poco más formales en la matemática llaman a este teorema de estricción o teorema de encaje. Y algunos autores más informales todavía la llaman simplemente la ley del sándwich, ¿ya? Veamos por qué recibe ese nombre. Entonces, partimos del hecho de que yo tenga una función que cumpla ese requisito. Es decir, ¿no? Que h de x sea menor que f de x y menor que g de x. Menor o igual en ambos casos. Si eso se cumple y tenemos, ¿no es cierto?, que podemos encontrar el límite de esta expresión y el límite de esta otra expresión. Es decir, podemos saber o conocemos que el límite de h de x cuando x tiende a c es L, ¿no? Y este otro mismo límite de la otra función g de x también es L. Si en ambos casos la tendencia es a L, la única solución es que el límite de f de x cuando x tiende a c sea L. Entonces, este es el teorema que hemos aplicado para demostrar, por ejemplo, que el límite de seno de x sobre x es igual a 1, cuando x tiende a 0, ¿no? Entonces, hemos usado la ley del emparedado para demostrar ese límite. Este límite también nos permite resolver otro tipo de ejercicios, que es lo que vamos a estudiar a continuación. Por favor, si se llega a cortar y no acabamos la lección, se vuelven a conectar con el mismo link. Tenemos esa expresión. ¿Qué es lo que vamos a utilizar para trabajar este límite? Les voy a hacer la siguiente pregunta y a ver si por favor habilitan su micrófono y me contestan. ¿Cuál es el valor más grande que puede tener el seno de cualquier ángulo? Sencillita la pregunta, les repito. ¿Cuál es el mayor valor que puede asumir el seno de cualquier ángulo? ¿Cuál es el valor máximo del seno de un ángulo cualquiera? Participen, jóvenes, necesito que hablen. Habiliten su micrófono y díganme. 1, ingeniero. 1, muy bien, 1 es, ¿no?
Y para otro compañero que no sea el que me ha contestado ahorita, ¿cuál es el valor más pequeño que puede asumir el seno de un ángulo cualquiera? -1. Muy bien, -1, ¿no? El seno varía desde -1 hasta 1. Entonces, a esas funciones acotables, como son el seno y el coseno, se acomoda muy bien el principio o la ley del emparedado para resolver el límite. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer lo siguiente. El seno de cualquier ángulo, y obviamente de 1 sobre raíz cúbica de x, es siempre menor o igual que 1 y es mayor o igual que -1. La restricción es que x sea distinto de 0, por cierto, para que no se forme una indeterminación ahí. Entonces, si a la parte central le aumento valor absoluto, ¿qué va a suceder? Que ya no puede asumir valores negativos. Si le pongo valor absoluto, entonces ya no puede ser negativo, por lo tanto va a ser mayor o igual que 0. Como tengo que ir armando el límite que nos pedían y había un x cuadrado en valor absoluto, multiplico los tres términos por el valor absoluto de x al cuadrado. Y obtenemos eso. Obviamente el primer término se va a hacer 0 y el último va a ser simplemente x al cuadrado. Ahora, a los tres términos aplico el límite. Entonces le digo límite de x, cuando x tiende a 0, de 0, ¿no? Para la primera parte, este límite va a ser 0, ¿verdad? Y este otro límite que tengo en la parte derecha también va a ser 0. Por consiguiente, la función aparece acotada entre dos límites que son 0 en ambos lados y no puede ser otra cosa que 0, ¿no? Entonces, esta es la forma en la que podemos resolver algunos límites trigonométricos aplicando la ley del emparedado. Aplicables, reitero, a funciones especialmente acotables, ¿no? Yo les puedo dar un valor máximo y un valor mínimo. Ahí se aplica muy fácilmente la ley del emparedado. Algunos ejemplos más, ¿no? O sea, nos dicen hallar este límite conociendo esta desigualdad. Lo único que tendremos que hacer es encontrar este término independiente, ¿verdad? Y ver cómo se puede resolver. Lo primero que hago es desaparecer las bases del valor absoluto. Y ya sabemos que este término, que es el que tenemos a la derecha, ha de pasar al otro lado con signo negativo, obteniendo lo siguiente, ¿no? Entonces, este valor aparece aquí ahora con este signo negativo, ¿no? Si, para hacer desaparecer este 4, a los tres miembros les